Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí, como todos los miércoles, en los diálogos transversales que organiza la Fundación Erin Walter Palm. En esta ocasión, el encuentro número 5 de este ciclo. Y hoy vamos a tratar un tema bastante novedoso y bastante importante para la vida del presente y del futuro inmediato. Es que tiene por título La ciudad de cara a la singularidad, y que va a estar desarrollado por el arquitecto y tecnólogo Luis José Polanco, quien además es miembro de nuestra fundación Erin Walter Palm, y que en diversas ocasiones dentro de nuestra fundación comenzamos a debatir estos temas que son bastante motivadores para la discusión y para los planteamientos de un futuro posible. Nosotros pretendemos hablar específicamente del concepto de la singularidad tecnológica, y algunas preguntas nos llegan. ¿Se alterará la realidad como hasta ahora la conocemos? ¿Estamos ya generando la nueva especie Homo evolutis? ¿La ciudad será autónoma, capaz de provocar alteraciones en los ciudadanos? Tendremos entonces una visión a un futuro muy próximo. Y tenemos a Luis José Polanco, que es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y también es ingeniero de sistemas, especialista en sistemas bancarios, y tiene un máster en ciberseguridad en Rochester Institute of Technology en Estados Unidos. Se ha formado en gerencia de proyectos, diplomado en administración pública y negociaciones comerciales. Además, es un consultor en tecnología de la información para organismos internacionales. Pertenece al cuerpo diplomático de la República Dominicana. También es consultor sobre las tendencias globales de la comunicación y la información. Es conferencista asiduo sobre los nuevos paradigmas de la innovación tecnológica. Es docente en la Pucamaima en el área de las maestrías, y además es miembro de la Fundación Erin Walter Palm. Bienvenido, Luis José Polanco. Voy a darte la bienvenida, hacer una breve introducción del tema para entonces que tú comiences a desarrollar ampliamente todo lo que estamos esperando sobre el tema. Bueno, José Enrique, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Fundación Palm, que es única, es singular en este país, hablando de temas importantes, de temas que no se hablan, de temas profesionales, intelectuales, que mucha falta le hace a esta sociedad hablar de esos temas porque nos ponen perspectivas a la clase profesional, a la clase que ha tenido la oportunidad de estudiar, y que no hay foros donde conversar sobre estos temas. Y la Fundación Palm ha sido pionera en este tipo de eventos, y mucho más en esta pandemia que nos retiene en nuestras casas. Y la Fundación hace que ese retén sea productivo, que sea educativo para la mayoría de las personas que nos atienden. Sí. Así que muchísimas gracias, y gracias a todos los que están participando de manera virtual a través de Facebook y a través de Zoom. Es ya la herramienta a la perfección, a la herramienta ideal para este tipo de webinars, de seminarios virtuales vía web. Exacto. Así bueno, eso es parte de la tecnología, ¿no? Eso es parte de los beneficios. Es parte de la tecnología en estos tiempos, sobre todo, que han servido para acelerar el proceso de transformación digital, porque ha sido obligatorio, ha sido o te transformas o te quedas inactivo. Así que ha sido esta crisis de salud ha sido en alguna medida positiva desde el punto de vista tecnológico. Bien, yo voy a compartir 10 hitos de la historia que de alguna manera se conecta con el tema de la singularidad. No directamente, pero sí todo se concatena y todo es una evolución, un desarrollo, casi un Homo evolutis, como hemos mencionado. La primera es esta frase: señor Watson, venga aquí, quiero verlo. Esa fue la primera llamada telefónica en 1876, realizada en Boston, Estados Unidos, por Alexander Graham Bell,
a otro científico era Thomas Watson. A partir de ahí, las comunicaciones dieron un salto abismal. Es cierto que ya existían otros medios de comunicación, el telégrafo, etcétera, pero ya el teléfono fue una evolución demasiado importante hasta el día de hoy, que ya no podemos vivir sin el nuestro celular. El número 2 es en 1958, el 12 de septiembre, que sale a la luz pública el primer chip. Gracias a ese invento, que es una evolución del transistor y toda una serie de desarrollo tecnológico, el chip ha permitido almacenar y hacer múltiples funciones en cada vez un espacio más reducido. Fue inventado por Jack Kilby de la compañía Texas Instruments. La número 3 es que en 1969, el 4 de abril, se implantó el primer corazón artificial en un ser humano. Fue realizado por los doctores Cooley y Liotta a un moribundo de 47 años en Texas Heart Institute en Houston, Texas, Estados Unidos. El número 4 es en 1973, el 3 de abril, alguien llamó a otra persona en el primer celular de la historia, que fue precisamente Martin Cooper, gerente general de Motorola, que se paró en un espacio público frente al edificio de AT&T y llamó a su rival comercial, a Joel Angel. El quinto es que en 1978 en Inglaterra nació Louis Brown, el primer ser humano concebido mediante fertilización in vitro. Anteriormente a esto, todos nosotros los seres humanos habíamos nacido del el espermatozoide más fuerte, el más poderoso, el que llegara primero y podría entrar a fertilizar. Y ahora con el vitro hay una manipulación de eso, de manera que ya comenzamos, así como el corazón artificial, comenzamos también con la nueva humanidad. En 1996, el 11 de mayo, Deeper Blue, que es la segunda evolución de Deep Blue, fue una potente computadora de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez, algo imposible, Kasparov. Eso lo hizo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. La número 7, la ovejita Dolly, fue el primer mamífero clonado en la historia, a partir de una célula adulta, en el Instituto Roslin, Edimburgo, Escocia. La número 8, en el 2000 se anunció la culminación del primer borrador del genoma humano. Fue completado y publicado un año después en la revista Science por la compañía Celera Genomics de Rockville, Maryland, Estados Unidos, liderada por Great Venture. La número 9, en el 2008, 10 de septiembre, la Organización Europea para la Investigación Nuclear inició ya con éxito los experimentos para la colisión de hadrones con el disparo de los primeros protones. Eso es un salto abismal en cómo hemos conocido la tecnología y el entendimiento del universo. Eso se hizo en el túnel del CERN, en la frontera franco-suiza. Y la número 10, 24 de septiembre del 2017, un programa informático desarrollado por la compañía británica Google DeepMind venció por primera vez a un campeón profesional del milenario juego de origen oriental llamado Go. Ya Luis Polanco nos va a abundar un poco sobre lo que significó ese preciso momento en la historia de la humanidad. Y ahora, con muchísimo gusto, escucharemos la disertación de Luis José Polanco. Adelante, Luis Polanco. Muy bien. Qué bueno que tú diste esa introducción, porque la verdad es que han sido pasos importantes y son pasos que han marcado, que han significado, a pesar de que nadie habla de ello, porque la tecnología va tan rápido, han sido pasos importantes desde el punto de vista de un neófito, desde el punto de vista de una persona que lo mira de lejos. Vamos a ver, interesante, cuando estuvimos hablando del tema que abordar en este diálogo, hablamos de los avances tecnológicos, porque tengo que repetir que José Enrique y yo somos ávidos conversadores de este tema y que es excelente interlocutor, y yo le pedí
que estuviera ahí increpándome e interrumpiéndome cuando me salga, porque yo tiendo a profundizar mucho y a irme mucho por la parte técnica y pudiera significar que un tanto aburrido para los demás. Pero José Enrique es excelente porque entiende perfectamente este mundo. Cuando estuvimos hablando de esto, hablamos de la singularidad, hablamos de la revolución industrial 4.0, hablamos de la ciudad, hablamos de inteligencia artificial y decidimos este tema, este título, porque yo creo que aquí se abarca todo lo que vamos a hablar en términos de tecnología y en términos de lo que significa la tecnología para la parte social, para la parte del hombre. Y la ciudad de cara a la singularidad es nosotros como conglomerado, como ciudad, y Homo evolutis, que ya vamos a hablar de ese tema, de ese punto, mucha gente lo llama Homo digitalis, pero yo quise llamarlo Homo evolutis porque es otro tema, otro término que se usa mucho. La cuarta revolución industrial, que ya mucha gente ya la conoce, ya la maneja, importantes instituciones mundiales que se interesan por la economía mundial están hablando de la cuarta revolución industrial. Y finalmente, la singularidad tecnológica. Vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es hablar siempre del origen. A mí me gusta siempre comenzar con un antecedente para situarnos en contexto de lo que hemos sido, de dónde hemos venido. Y pudiéramos siempre comenzar con los griegos como filósofos, como los primeros que se preguntaron de dónde venimos y por qué, y de dónde, cómo se organizan las cosas en el mundo. Pero ese es un tema que todo el mundo conoce, y es un tema que es, bueno, los clásicos, los filósofos clásicos son el inicio de cualquier educación formal. Aquí se ha perdido mucho el amor hacia la filosofía, no se hace filosofía, pero es muy importante hacer filosofía. El origen, desde Noah Harari, que es un filósofo contemporáneo de ahora, queremos hablar de Fukuyama, Humberto Eco, porque es muy interesante esa versión que él tenía, porque acaba de morir hace poco, y la idea que tienen de la colaboración y la cognición. Yo quiero hacer un recuento de lo que pasó en el ser humano desde la escritura hasta las redes neuronales y qué son. Yo quiero hablar también sobre la disrupción de las escalas. Todos los fenómenos que estamos viendo aquí y que van a importar tienen mucho que ver con la disrupción de las escalas. Cuando se rompen las escalas que normalmente manejamos, se producen cambios indiscutibles en el ser humano. Las escalas es un elemento que vamos a ver durante toda la exposición porque se van a romper las escalas. Cuando hay escalas, hay limitaciones, y cuando hay limitaciones, las cosas se modifican, se cambian, ¿verdad? Vamos a hablar de macrodata, que en el lenguaje anglosajón es Big Data, y vamos a hablar de la singularidad y el Homo evolutis. Vuelvo y repito, Homo evolutis o digitalis. Mucha gente cree que estamos yendo hacia la nueva especie humana que se llama Homo evolutis, porque ha evolucionado, o Homo digitalis, porque es un hombre, una especie digital. Y finalmente vamos a caer en el hábitat, la inteligencia, la ciudad, que es lo que nos interesa porque somos predominantemente arquitectos los que estamos en esta conferencia, ¿verdad? Como dije anteriormente, el asunto de los filósofos griegos no se puede quedar, lo voy a hacer bastante rápido. Desde el siglo
desde 700 antes de Cristo a 250 después de Cristo, Sócrates, Tales de Mileto y luego Platón y Aristóteles hablaron del hombre. Y es interesante porque siempre trataron de buscar el qué es lo que hace al hombre distinto, qué es lo que hizo que el hombre se distinguiera de las demás especies o de los demás seres vivientes. Es interesante que los primeros filósofos como Tales de Mileto pensaban que eso que nos separaba de los animales era el sentimiento que estaba localizado en el corazón. Y no fue sino hasta el Renacimiento cuando ya se solidificó la idea de que no era en el corazón que estaban las cosas, sino en el cerebro. Pasaron muchos siglos para que el hombre entendiera que el corazón no era el centro de las emociones o de eso que hace al hombre tal, eso que hace al hombre ser lo que es y distinguirse de los demás. Y era sencillo, ellos abrían animales y ya tenían tenían la sospecha, porque los animales tienen corazón y muy parecido. Y decían, pero es que son parecidos. Lo que no tienen es el cerebro parecido, el tamaño, la masa cerebral. Bueno, llegamos a la edad nuestra y en estos últimos años, aproximadamente 6 años, que Yuval Noah Harari, que es un filósofo contemporáneo, se ha vuelto sumamente famoso porque ha sintetizado la razón y el origen del hombre como especie predominante en el mundo. Esa obra, Sapiens, que fue su primera, luego vino una segunda que seguía, Homo Deus, y luego siguieron otras, hasta una que se atreve a predecir el futuro. Yuval Noah Harari, un filósofo judío, interesantísimo planteamiento, plantea que la especie humana predominó por una característica principal, su capacidad de colaborar con otros humanos, su capacidad de colaborar de manera en número, de manera numerosa y de manera flexible. Los animales, los orangutanes, otras especies, son capaces de colaborar con otros en manadas. Y esas colaboraciones se hacen en función del conocimiento y la relación primaria e individual que tienen esos miembros de la manada. Ahora, esa colaboración no se extiende más allá de la manada. Se tiene confianza, se establecen normas, pero solamente en el ámbito de la manada. Y eso reduce la capacidad de colaboración. Pero me van a decir, entonces, hay otras especies que tienen mucho más capacidad de colaborar, como las abejas, por ejemplo, las hormigas y otras especies, pero no lo hacen de manera flexible. No lo hacen de manera que ante un hecho injusto o inefectivo, ninguna abeja se plantea cambiar ese método, cambiar ese sistema, derrocar a la abeja reina, ni subvertir el orden. Eso es lo que Noah Harari le ha llamado la colaboración flexible. Y entonces el hombre, en esa capacidad de tener esa colaboración flexible, ha podido destacarse por encima de las demás. Pero también tenemos otra capacidad importante, que es el lenguaje. El hombre ha desarrollado una capacidad cognitiva que le permite comunicarse a través del lenguaje, y eso hace que pueda aprehender las ideas y transmitirlas y compartirlas y hacer más
patente la capacidad de colaboración. Hay una parte muy criticada de lo que dice Noah Harari, que es la imaginación y abstracción. Noah Harari, de forma más peyorativa, le llama la capacidad de mentir, la capacidad de crear e inventar cosas. Entre ellas, inventar figuras teológicas, inventar dioses, inventar seres abstractos. Y Noah Harari, que es un declarado ateo, dice que todo lo que hemos visto hasta este momento, desde la aparición del hombre, ha sido una construcción de la imaginación que nos ha permitido destacarnos de los demás, de las demás especies, ¿verdad? La creatividad y la intuitividad son otras características que hacen al hombre predominar sobre todo. Tenemos la colaboración flexible, la imaginación o abstracción, creatividad. La creatividad, yo no la voy a llamar la invención, inventar mitos. Noah Harari habla de mitos como el dinero, el rey, la figura de Dios, miles de cosas, el ir al cielo, el no ir al cielo, todos esos constructos que habla Noah Harari, luego de su libro, han sido completamente criticados. Pero a nosotros no nos interesa ese tipo de cosas. A nosotros nos interesa la colaboración flexible y la creatividad e intuitividad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que ha pasado en toda la historia del ser humano es que ha ampliado su capacidad de colaborar a través de muchos factores. Y lo vamos a ver. Dice, la conciencia, que es una de las capacidades. Tenemos que hablar de la conciencia para entender el por qué el hombre se destacó. Es el sentimiento. Hay una parte que en inglés se llama awareness, es la capacidad que tú tienes de saberte vivo, la subjetividad y la cualía. La subjetividad es cómo tú puedes ver un evento y verlo de manera diferente que otro humano. Cuando un animal ve algo, lo ve relativamente lo mismo, no tiene subjetividad básica, vamos a decir, porque hay subjetividades basadas en experiencias que también lo tienen los animales, pero la subjetividad es ver algo que el otro humano, viendo el mismo evento, lo dice cambiado. Noah Harari habla de que el hombre no es más que una máquina compleja. Todo lo que se da en el hombre es un mero mecanismo bioquímico. Muy de moda últimamente, comenzó a estar de moda desde cuando Descartes, que hacía el símil de las máquinas de cuando Descartes. Ahora lo hacemos el símil con la noción que tenemos y la experiencia que son las computadoras. Ya la gente sabe cómo funciona una computadora y dice, los hombres no son más que máquinas complejas, que tienen meros mecanismos bioquímicos que son los que producen todo. Los sentimientos, la depresión, el arte, la alegría, todo lo que es inherente al hombre no es más que un resultado de un mecanismo bioquímico. Esto mucha gente lo llama, que ataca a Noah Harari, son pensamientos reduccionistas, porque reducen al hombre a un gorila, a un simio que tuvo la posibilidad de desarrollar de manera fortuita y que pudo haber desarrollado lo mismo que el hombre. Entonces, lo integral del pensamiento de Harari, de reducir todo a una cuestión física, química o bioquímica,
es completamente criticable. Antonio Damasio escribió un libro donde critica y se lo come vivo a Harari porque dice que no son científicamente sólidos esos argumentos. Pero bien, vamos a ver y nos enfocamos en la parte de la colaboración flexible. Por eso es importante Harari, porque hay miles de otros filósofos que pudieron dar una lógica al origen del humano y al desarrollo humano, pero a nosotros nos interesa Harari por esa frase, por esa colaboración flexible. ¿Y qué es lo que hace el lenguaje? 1 millón de años atrás, el hombre tiene la noción de que comenzó a desarrollar el lenguaje. La especie en ese momento humana, ya sean los neandertales o el Homo sapiens como tal, desarrolló el lenguaje. Y eso lo que le hizo fue aumentar la capacidad de la colaboración. Y obviamente, sin el lenguaje se nos hace difícil colaborar. La escritura, que fue 55.000 años atrás, nos amplía un poco más esa capacidad de colaboración. La imprenta, 580 años antes, nos aumenta la capacidad de no solo de colaboración, sino de transmisión de conocimiento. Algo muy importante, y quiero que hagan, que tomen esa frase de transmisión de conocimiento, porque es vital para lo que vamos a hablar en singularidad. Hace 200 años se comenzó la radiocomunicación. José Enrique presentaba unos slides, unas diapositivas, y diferenciaba la parte de la radio, el teléfono, la televisión. Yo aquí voy a hablar de la radiocomunicación, porque es el uso de las ondas hertzianas para eso. Eso fue hace 200 años y nos amplió el universo de colaboración entre los hombres. Era posible ya saber lo que estaba pasando del otro lado del mundo, porque podíamos tener esos sonidos y esas imágenes luego de lo que estaba pasando. Luego llegó al Internet hace apenas 40 años. 40 años de que tenemos Internet, y entonces ahí hubo otro salto cuántico. Hablamos de aumentar la capacidad de colaboración. La ubicuidad es un término que se usa de manera futurística. Mucha gente ya entiende que estamos ya logrando la ubicuidad. La ubicuidad es la capacidad de estar en todas partes. Se le atribuye a Dios, pero esta vez se la estamos atribuyendo a la conectividad, la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, como esta conferencia es ubicua, porque puede llegar a todas partes a través del Internet. Pero la ubicuidad en este recuadro, lo que está hablando es cuando ya la Internet esté en todos lados, no a quien la busca por medio de una conexión, sino cuando ya esté de manera permanente en todas partes. Y después vamos a ver cómo eso se puede dar de manera permanente en el hombre o a través de un artefacto. Básicamente lo mismo, estamos hablando de escalas. Yo quise hablar en la imprenta. Hay 800.000 personas que han leído una obra hasta este momento. La mayor cantidad de personas que tienen una obra específica, no libros, pero una obra en específico. La radiocomunicación tiene 3.000 millones de personas con un hecho nada más. Vamos a ver esos hitos. La Internet tiene 6.000 millones de personas que se espera que pueden estar comunicándose en un momento o
consumiendo un medio, una idea, un concepto. Aquí hay rápidamente una lista de los récords de audiencia en televisión. Estamos hablando de 1960, 300 millones de personas presenciaron la boda de la princesa Margarita. Los Juegos Olímpicos de 1960 fueron presenciados por 400 millones de personas y así sucesivamente son esos los récords. Pero yo quise ponerlo porque nosotros hoy en día solamente el tema Despacito en YouTube tiene 6.000 millones de views. Hasta ese momento, al 2017, imagínense que ya tiene más. Estamos hablando de 3.000 millones en el 2016, una transmisión televisiva, a una simple canción en YouTube, 6 lo duplica, 6.8 billones, o mejor dicho, 6.800 millones de personas. Nos damos cuenta que es un asunto de escala. Las escalas se están expandiendo de gran manera. Vamos a hablar de eso, de escalas humanas y macrodata o big data. ¿Quién recuerda cuando los centros se llamaban centros de cómputo? Nosotros hablamos de la diferenciación de operación, una operación que la podían hacer una máquina en la era industrial, una máquina cualquiera desde la Edad Media está operando físicamente. Hay un cálculo con la primera calculadora, es una operación relativamente sencilla hoy en día. Calcular, computar es otro término más complicado, un poquito más complejo que el cálculo. Después viene el procesamiento, el análisis y luego la gestión. Eso es lo que esperamos como evolución de la informática. Es decir, desde la operación hasta la gestión. Y la gestión, para gestionar algo hay que ser inteligente. Nosotros teníamos, para hacer esas operaciones, nosotros teníamos las máquinas, las calculadoras, las computadoras, los sistemas, la infraestructura, y después vamos a tener o tenemos ya la machine learning o aprendizaje de máquina o inteligencia artificial. Esa es la evolución que nosotros hemos tenido. Y todos se tratan de escalas humanas. Y viene el hecho que hablaba José Enrique antes sobre el Deep Blue. El Deep Blue es la máquina que derrotó, es la segunda versión, como bien dice José Enrique, el Deeper Blue, porque es un poquito más avanzada. Una máquina de IBM que cabía en 2 estantes. Imagínense 2 por 1 metro por 1 metro de fondo. Era como un gran armario. La computadora Deep Blue y Deeper Blue, que era el doble. Imagínense 2 por 1 por 2. Un aparato que cabe ahí. Y esa fue la máquina que derrotó a Kasparov en ajedrez. Pero resulta que el ajedrez tiene una particularidad, que la vamos a hablar más adelante. Y luego vino la DeepMind, como bien dijo José Enrique, derrotó al campeón mundial en el juego Go. Creatividad e intuitividad. Interesante. En el juego de ajedrez, las probabilidades de movimientos están en el orden de 10 a la 43. Desde 10 a la 43 hasta 10 a la 50. Imagínense 10 seguidas de 43 ceros. Esas son las posibilidades de un juego de ajedrez. Pero resulta que el juego de Go tiene
posibilidades de juegos o configuraciones desde 10 a la 10 a la 48, es decir, 10 elevado a la 10 elevado a la 48. Es decir, imagínense, esas son todas las estrellas de esta galaxia, por ejemplo. Esas son todas las posibilidades de combinaciones que produce el juego de Go, un juego milenario y que se relaciona con personas muy inteligentes en China y en Japón. Y nunca se esperó que una máquina pudiera derrotar a un ser humano con ese juego. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa de manera diferente a la máquina. El ser humano, una vez he hecho esta anécdota, mi profesor Galo Polanco, arquitecto, decía, el hombre solo puede contar hasta 8 y solo los genios lo hacen. Cuando a ti te preguntan, ¿hasta cuánto tú puedes contar? Y tú le dices, bueno, infinito, yo puedo contar hasta que se me desbarate la voz. No, Galo decía, usted puede enumerar, porque contar es un proceso en donde tirado 5, 6, 7 elementos en una mesa, a una sola mirada, usted sepa cuántos son. Y entonces hay una limitación en el cerebro que hace que más de 7 elementos en una sola mirada puedan ser contadas, puedan ser evaluadas en términos de su conteo. Es la manera en que funciona el cerebro. El cerebro es excelente reconociendo patrones por experiencia. No hace lo que hizo Deep Blue. Deep Blue, cuando derrotó a Kasparov, lo que hizo fue calcular todas y cada una de las posibles jugadas y evaluarlas una a una de manera rápida. De manera que así era muy fácil. Una capacidad como esa podía fácilmente ganarle a un ser humano una vez programado para eso. Pero era una a una. Por eso era el fracaso de las máquinas en derrotar al hombre en Go, en el juego de Go, que tiene tantas posibilidades como estrellas hay en nuestra galaxia. De manera que las máquinas ahí se pusieron hasta que vino esta computadora DeepMind, cuya compañía que la desarrolló comenzó a investigar cómo funciona el cerebro. Cómo es que funciona el cerebro, y resulta que el cerebro funciona a través de redes. Todo el mundo sabe que tenemos neuronas y cada neurona se conecta con otra con conexiones. Por eso se llaman neuronas, porque son como redes, neuronas, redes de neuronas, y cada unión provoca patrones o guarda patrones de posiciones y aprende en la medida en que experimenta. El desarrollo del hombre es imposible sin la niñez, porque la niñez es lo que le da esa capacidad de crear esa nueva corteza, la neocórtex, que es donde se producen los pensamientos, donde se arman las ideas. Nosotros tenemos un sistema reptiliano que es muy famoso en neurociencia, y la neurociencia está de moda, un sistema reptiliano que maneja todas las capacidades básicas del hombre, que son las que te permiten no morir. El sistema independiente, son las cosas básicas. Ahora, el pensamiento se desarrolla en la neocórtex, en la corteza nueva, porque desde hace poco tiempo se ha venido estudiando eso. Nosotros tenemos desarrollado inteligencias artificiales que, de acuerdo a ese desarrollo vertiginoso desde el 2014 hasta la fecha, en solo 6 años, ha sido capaz de imitar al cerebro y al funcionamiento del cerebro. Aquí hay varios, si lo están viendo, varios links que le pueden dar una idea de cosas que ya hace la inteligencia artificial.
Yo creo que aquí hay algo, déjame ver si se puede oír, si está buena. Una música. No la vamos a oír toda por falta de tiempo, pero si a alguien les ha sonado familiar, no es coincidencia. Ese es el sonido producido por una inteligencia artificial que previamente se le ha alimentado con toda la música de los Beatles. Con toda la música de los Beatles. Es decir, que alimentado con toda la música de los Beatles y programado con un algoritmo, esa inteligencia artificial fue capaz de producir esa pieza que se parece y que tiene todas las inflexiones. Los músicos que no están sintonizando saben y han podido percatarse de esa similitud, de esa música que es única y ha sido. Ahí están los links para los que quieran seguir investigando. A la derecha tenemos un pequeño poema creado en el aire. Yo acabo de entrar hace media hora a ese link que está ahí, a ese enlace, y solamente con una palabra que tú alimentes, esa inteligencia artificial es capaz de construirte una poesía basada en una sola palabra. Obviamente tiene un contexto y en la medida que más personas consulten esa página y experimenten, en esa medida esa inteligencia artificial va a aprender de la misma manera que aprende un cerebro, aprende el humano. Y entonces, por eso se publican esos enlaces para que la gente interactúe. Muchas grandes compañías han hecho esto, Google, Microsoft, han puesto a la disposición de las personas estas instancias de inteligencia artificial en donde la gente alimenta con sus preguntas y sus palabras y sus interacciones. Tan interesante que Microsoft hace unos años publicó un portal donde la gente podía interactuar con una inteligencia artificial, creo que se llamaba Lucy, o ahora se llama ZO, pero la anterior instancia se puso tan negativa y tan oscura con la interacción de la gente que llegó a insultar personas y llegó a hablar mal y se convirtió en racista, porque de lo que se alimentaba ese bot, esa inteligencia artificial que tenía una ventana con los humanos a través de un bot, lo que hacía era ver las publicaciones en Twitter de todos los seres humanos. Y como es obvio, sin capacidad de filtro, sino que todo lo veía, sin un desarrollo infantil, sin padres que limitaran, no pudo evitar convertirse en un ser oscuro y fue retirado inmediatamente. Es decir, ahí vienen ya los primeros tips, las primeras ideas de que la inteligencia artificial pudiera ser no tan positiva. Entonces, la idea de esto es, hay una inteligencia artificial también que fue alimentada con 3.000 libros de amor y poesía, y era poesía del siglo pasado. Y las inteligencias
artificiales alimentadas con eso producían o produjeron novelas un poco oscuras también, un poco deprimentes, pero aquí hay un pequeño párrafo producido enteramente por una inteligencia artificial. Y ahí lo pueden ver, lo pueden leer. Vamos a ver dónde más. Aquí cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Eso es un Arthur C. Clarke, un novelista sumamente famoso. Y lo pongo aquí porque a partir de ese desarrollo, nada nos distinguirá de la magia. Cualquier cosa puede ser considerado magia. Singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un concepto cosmológico. Se utilizó por primera vez en cosmología. A raíz de la teoría del Big Bang, cuando los astrofísicos comenzaron a preguntar qué pasó antes del Big Bang, nadie sabe. No saben lo que pasó antes del Big Bang. No saben lo que pasa en el centro de un hoyo negro. Te pueden calcular, teorizar sobre todo lo que pasa justo antes o justo después. Pero en el momento ocurre lo que ellos llaman la singularidad. Es algo completamente diferente de lo que hasta ese momento, que las bases que sostienen cualquier teoría, y ellos lo llamaron singularidad, algo completamente singular. Dice que es los estados teóricos en el que el estado, relación, espacio, tiempo, materia física parecen detenerse o cambiar radicalmente hasta el punto de lo absoluto. Ese concepto, este señor que se llama Ray Kurzweil, escribió un libro que dice: la singularidad está cerca. ¿Por qué? Porque él comenzó a ver el avance de la tecnología, y otra persona, pero él lo toma y lo hace famoso, acuñó el tema de singularidad tecnológica, un periodo único y definitivo durante el cual el ritmo del cambio tecnológico será tan rápido y su impacto tan profundo que la vida se transformará irreversiblemente. Son conceptos teóricos, se espera, son futurólogos los que hablan de eso. Aquí Ray Kurzweil habla de la importancia del neocórtex como área del cerebro que hablábamos anteriormente. Pierre Teilhard es un filósofo, teólogo, sacerdote, que habla de que el ser humano pasó por su periodo de la humanidad, el universo como lo conocemos, de geosfera, donde era la tierra, la naturaleza, la biosfera cuando llegó la vida, y la noosfera es cuando supuestamente la vida va a liberarse de la limitación biológica y se va a convertir en un solo concepto. Hay otras más que lo pongo solamente para hacer la referencia, pero muchos otros conceptos futurólogos que andan por ahí, pero todo el mundo habla de la singularidad de manera consistente, como un cambio increíble y que cambia completamente el esquema. El Homo evolutis, dice este señor Juan Enríquez. Juan Enríquez es un científico de origen mexicano que acuñó el término de Homo evolutis. Homo evolutis porque va a evolucionar y va a hacerlo en función no de la tecnología informática, sino
de su capacidad de interactuar con la máquina. Es decir, nosotros vamos a ser capaces de interactuar tanto con el cerebro que vamos a poner a la máquina y a la inteligencia artificial con capacidades como la de DeepMind a interactuar con el cerebro humano. Él habla del Homo evolutis. Muchas personas, yo creo que la mayoría habla de Homo digitalis porque es lo más factible, lo que más ve, lo que más se ve. Como estamos relacionados con informática, el Homo digitalis es obvio, que la gente diga la época digital, el Homo digitalis. Habla de los prebotónicos, los botónicos y los táctiles. Si ustedes se sienten identificados, no es coincidencia también, los prebotónicos somos, o no me voy a incluir, me voy a incluir en la segunda parte. Los prebotónicos son los hombres que nunca pulsaron botones en su desarrollo infantil ni en su juventud, sino hasta ya en las postrimerías, que comenzaron los primeros botones, cuando tú le dabas un botón y hacía algo. Esos son los prebotónicos. Y los botónicos son los hombres que aprendimos a pulsar botones, aprendimos con el teléfono. Y los táctiles es la época de ahora, que todo es táctil. Si usted le da una tableta a un niño de pocos meses ya, ese niño sabe perfectamente hacer un movimiento táctil y puede manejar. Esos son los prebotónicos, botónicos y táctiles. El avance de la ciencia, el genoma, la genética, va a hacer posible que nosotros capturemos las operaciones del cerebro, porque ese estudio del cerebro, cada vez estamos conociendo más del cerebro, y esas gráficas ahí lo que hablan es de la capacidad de la ciencia de aprender del cerebro a partir de los años, y cada vez estamos aprendiendo más. Pues vamos a ser capaces de reproducir el mecanismo que se produce en el cerebro y vamos a hacerlo, a pasárselo a una máquina. Para los que creen que esto es muy difícil, ya hace unos años que se logró pasar la mente de una máquina, perdón, de un gusano a una máquina. Es decir, se cogió un gusano, se estudió el cerebro y se conectó mediante filamentos sumamente pequeños y se logró pasar ese cerebro de ese gusano a una máquina táctil, una mini computadora que se movía de un sitio para otro. Eso ya se está haciendo. Entonces, si nosotros logramos desarrollar obviamente el cerebro humano no es tan simple como el cerebro de un gusano, pero si nosotros logramos a través de aumentar las escalas del procesamiento, aumentar considerablemente la escala del procesamiento, nosotros vamos a tener fácilmente la capacidad de analizar lo que sucede en el cerebro ante cada ocasión en vivo. Y ya tenemos a Elon Musk, que ha desarrollado un dispositivo que se coloca en el cerebro, se coloca en la masa encefálica, se hace una incisión de 1 centímetro por 1 centímetro y se coloca en el cerebro y puede interactuar con el cerebro. Hasta ahora, para estimularlo para enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades del cerebro, puede estimularlo y mejorar la capacidad cognitiva. Pero en el futuro se puede convertir en un antecedente, en el primer pinino de un aparato que se pueda comunicar con una máquina. Y tan pronto nos comuniquemos con la máquina, ya nuestra mente estaría preservada y estaría en capacidad de hacer el upload, el upload o el mind uploading, que es la extracción de la mente para colocarse en una máquina. Eso se hace a través de
simbiosis de máquina y humano. Eso es, dicen que la singularidad se va a obtener a través de la simbiosis de la máquina, la extracción de la máquina o la mejora del humano en todas sus funciones. Y cuando la inteligencia artificial se desarrolle con las mismas capacidades de un cerebro y el cerebro humano pueda ser capaz de conectarse con una máquina, entonces ya estamos ante los albores de la singularidad y estaríamos entonces viendo el nacimiento del Homo evolutis. Todas las publicaciones de Time de esos años, de ese año, hablan de trascender las limitaciones biológicas. Eso es lo que el hombre quiere, trascender las limitantes que le impone el cuerpo humano. Porque allá hace muchos años que desarrolló una masa encefálica lo suficientemente grande como para pensar, pero esos procesos de aumento se hacen tan lentos que las cosas se están produciendo tan rápidas que ese aumento que requeriría el cerebro de aumento de masa encefálica para poder manejar no se va a dar en los próximos miles de años. Ahora, la otra posibilidad es no hacerlo a través de procesos naturales ni de evolución, sino a través de procesos tecnológicos. Y aquí estamos en el tema importante. El hábitat e inteligencia, la ciudad. Durante toda mi exposición he estado hablando de la escala. El asunto de la escala es un problema de escala. Aquí yo tengo en una excelente página que simula ciudades medievales. Tú le puedes poner diferentes condiciones y te crea lo que era el concepto básico de una ciudad medieval. Tú la puedes hacer grande, la puedes hacer pequeña y aplicaba los conceptos que limitarían a una ciudad en el medioevo. Y ahí creo, yo creé esta de la nada, Midtstoneburg, el Midtstoneburg de la Edad Media, tenía apenas 1 kilómetro a la redonda, 1 kilómetro, un radio de 1 kilómetro, es decir, 2 kilómetros serían 4 kilómetros cuadrados, 2.000 habitantes caben ahí. 2.000 habitantes agrupados en torno a servicios. Y hay muchos otros muchos factores, pero yo solamente me quiero enfocar en el agua, en la energía, en el transporte, en la comunicación, la comida y la basura. Esos factores nada más. Y vamos a hacer ese análisis en base a esos factores nada más. Una ciudad en el medioevo tenía las maneras de agua porque se erigía en torno a fuentes acuíferas, tenía la protección, tenía la energía porque el hombre servía de energía, la energía era el hombre y agrupándose entre sí hacía que la energía se distribuyera. El transporte, porque se podía transportar de una ciudad a otra, tenían fácil la comunicación porque estaban juntos también. Ahí en la plaza inicial se paraba un señor a decir todas las noticias que el señor feudal, que está aquí protegido, tenía y hablaba. Y la comida que estaba en las afueras de esa ciudad, pero se distribuía. No había mayores inconvenientes a esa escala. Ahora imagínense el gráfico de la derecha. Es la ciudad de Dallas hoy en día. La ciudad de Dallas tiene esa pequeña flechita roja de 1 kilómetro y viven ahí 1.317.929 habitantes. Con esos mismos requerimientos de esa ciudad medieval de ese momento. Voy a decir, bueno, tenemos tecnología, tenemos acueductos, pero fíjense que los factores no cambian mucho, cambian las escalas. Esa fue una ciudad que se creó en su momento alrededor de fuentes acuíferas para facilitar el asunto.
el entramado que permite la comunicación, permite la moción, la movilidad, la comida y la basura, el transporte, la energía y la distribución de agua. Son temas de todas las ciudades. Todas las ciudades. ¿Cómo se puede sobrepasar esos temas? Tomando en cuenta, hace 50 años solamente, bueno, hay algunos actores que hablan de 100 años, otros 80, otros 50, el 20% de la población estaba agrupada en ciudades. Vamos a decir que son 100 años que parecen más sensatos. Hace 100 años, solo el 20% de la población mundial estaba agrupada en ciudades. Para el 2030 se espera que el 80% de toda la población mundial esté en ciudades superpobladas, mucho más densas que Dallas en ese momento. Entonces, tenemos ante nosotros un reto muy grande. Por un lado, tenemos ese requerimiento de gente agrupándose en torno a sistemas eficientes y por otro lado, la tecnología dando pasos grandes de avances. La ciencia nos está planteando lo siguiente: megaciudades automatizadas, porque donde quiera que se rompe la escala del hombre, es necesario sistemas autónomos que no sean bajo las capacidades del hombre que se gestionen. Megaciudades automatizadas, o lo que mucha gente le llama ciudades robots. Eso se está dando en Japón, ciudades robots. Vehículos autónomos conectados a la red. Vehículos autónomos, todo lo que hemos visto, tránsito inteligente y los semáforos inteligentes y los sensores y eso. Lo estamos haciendo basados en una escala, la escala de la ciudad actual, en donde todavía a través de una buena gestión individual de cada hombre o de cada sector, de cada cuadra, de cada aparato, en cada esquina conectada, se podía dar una movilidad de manera eficiente o pseudo eficiente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aumentas la escala, como vimos de la Edad Media a Dallas, imagínense que ese mismo salto lo demos en esa misma proporción al futuro. Es imposible que sistemas individuales puedan gestionar servicios como el traslado, como la movilidad. Entonces, la idea para esto es los vehículos autónomos conectados a la red. Hablábamos de ubicuidad, en donde todo el mundo iba a estar conectado de una manera u otra, todos los aparatos, los semáforos, sensores, hasta el cerebro humano conectado directamente a una red que está gestionada por una inteligencia artificial que a su vez está analizando con capacidades cerebrales multiplicadas todo lo que va pasando en la ciudad como si fuera un solo ente. Los sistemas administrativos dirigidos por inteligencia artificial. Esto es un gran paradigma. Nosotros estamos precisamente en procesos democráticos de elegir autoridades, y esos son procesos antiquísimos. Estamos hablando de cuando surgió por primera vez 1700, 1800, la República, 1900. Sistemas en donde un grupo de personas ostentaban la representación de miles de otros y gestionaban en una mesa todas las decisiones de una ciudad, de un conglomerado, de un país, de una nación. Ahora no es posible, debido a las escalas que estamos esperando, debido a esas escalas, manejar la cantidad de decisiones y de procesos y de servicios que son necesarios para que esa ciudad funcione. Imagínense el 80% de toda la población mundial que está creciendo, agrupados en ciudades. Eso no es posible si no es a través de, los americanos llaman data driven,
ejercicios desatados de la data, o sea, de productos del análisis de la data, inteligencia artificial conectado con un manejador de Big Data, tomando decisiones inteligentes para todo el mundo con un set de reglas, un algoritmo justo en el que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para beneficiar en la misma medida o en la medida de lo posible a una población completa, porque es la población completa la que es la usuaria que hace posible esos sistemas. Entonces, olvidémonos en un momento de una sala capitular decidiendo sobre las decisiones de la ciudad, aparte de que se hace muy poco hoy en día. Pero imagínense una inteligencia artificial justa en la ciudad. Y estamos hablando de la ciudad, no estamos hablando de los países, que eso viene también, o es un colorario que sale de esto, las ciudades y los países, con una inteligencia artificial programada para tales fines, que gestione de manera justa para todos y que sepa todas las reglas del progreso y del desarrollo para todos. Es obvio que una decisión a favor va a ser en contra de otros, pero cuando se hace con un set de normas justas, preacordadas, eso tiene mayor posibilidad de éxito. Imagínense ciudades con sistemas predictivos de distribución de servicios. Hoy en día, la experiencia nos ha demostrado que nosotros producimos tantas toneladas de basura y para eso se emplean tantos camiones, etc. Pues imagínense que una ciudad multiplicada a escala magnífica pueda, a través de sistemas conectados a Big Data e inteligencia artificial, determinar cuáles son los servicios, cuántos servicios se necesitan en términos de agua, energía, basura y comida. ¿Qué tan eficiente puede ser o resulta ser un sistema utilizando predicciones con inteligencia artificial y soportados o promovidos por la data que las mismas poblaciones generan, Big Data? También tenemos autogestión de servicios, porque hay servicios que se pueden gestionar solos. Hay muchos servicios que ya se gestionan solos. Por ejemplo, a nosotros nos llega prácticamente agua sin que intervenga una mano humana, salvo el que cierra y abre la compuerta para ahorrar el agua. Pero son servicios que en la Edad Media, en la ciudad que nosotros hicimos referencia, no existían. Había una persona que iba al pozo, sacaba el agua, lo ponía a la disposición, lo llevaba. Pero ahora hay una autogestión, hay un acueducto que envía, desde alguna manera tienen unos niveles de autogestión. Pero imagínense la basura autogestionada, convertida en energía y gestionada, la electricidad autogestionada, la basura, la comida, el agua, todo, autogestión. La limitante era ¿quién lo va a hacer? Un hombre, porque esa es la parte inteligente. Pero cuando tengamos a la disposición inteligencias artificiales, pues estos sistemas pueden ser autogestionados, gestionados a solos. Hablamos de los vehículos. Ya se están probando los vehículos autónomos y tiene todo el sentido del mundo, porque un vehículo desde 1850, 1900, principio del siglo, el vehículo es manejado y dirigido por un ser humano. Por lo tanto, pasible a todas las limitaciones del ser humano. Cuando se aumenta la escala, a escalas mega, no es posible gestionar todos los vehículos que van a querer transitar en un momento determinado. Y ese vehículo va a chocar a otro, va a pasarle a otro, va a infringir las reglas, se va a llevar los semáforos, se va a pasar de un carril a otro, porque están manejados por humanos. Pero estos vehículos van a ser autogestionados. Y ya ese que tienen en pantalla es un vehículo de la Ford, que ya anunció el prototipo, en donde no va a tener guía, porque ese vehículo va a estar conectado a la red
y va a estar en ciudades que van a estar preparadas para esos vehículos, para que el funcionamiento de esos vehículos sea eficiente, para que sea posible. Las ciudades se van a crear con estos sensores, estos directores, estos manejadores de todos los vehículos, que no son más que interfaces con la gran red que va a comunicar con todo el mundo. Usted le va a decir dónde quiere ir y la red va a saber a qué hora y por dónde usted se tiene que ir y qué va a hacer en la ciudad completa. Millones de vehículos pueden estar conectados y manejarse de manera fluida en una ciudad con esta tecnología. Una ciudad conectada, hablamos de la capacidad que dio de colaboración flexible al hombre, y esa colaboración flexible no es posible sin conectarse. Imagínense los cerebros con una tecnología que ya la tenemos, que es 5G, que es una tecnología 100 veces más rápida. Estamos hablando de 10 o 20 veces más eficiente y que puede de manera fácil implementarse en toda la ciudad a través de antenas pequeñas que se van a colocar masivamente en toda la ciudad. Y ahí es que vienen todos los mitos y todas las conspiraciones que se han tejido en torno al 5G, muchas sin base, otras con miedos no fundamentados. Imagínense millones de estas pequeñas antenitas colocadas en todas las esquinas, en puntos en la ciudad, que están conectadas a una red, a un entramado, a una malla conectada al internet a una super velocidad. La capacidad de procesamiento de cada aparato se reduce inmediatamente, porque desde ese momento la capacidad de procesamiento pasa a la nube, a los grandes procesadores, y ya tú no la tienes que tener encima, ni ya esos aparatitos que se ponen en la ciudad deben tener tanto cerebro, porque como están conectados, los procesamientos se hacen en otros grandes procesadores, en grandes computadoras. Imagínense todo lo que se puede conectar en la ciudad para que funcione, El 5G, conectividad ubicua, porque va a estar en todas partes, y un concepto que se está manejando que se llama computación penetrante. Computación penetrante en inglés es pervasive computing. Pervasive computing es una existencia de capacidad de computadoras en todo donde quiera que usted va. Cuando usted se mueve, ahí hay miles de computadoras que están funcionando. Esa es la computación en donde quiera que lo vea. Mucha gente habla del Internet de las cosas, que es el IoT, que es pequeños aparatos que están conectados, que tienen internet y que son sensores y que aportan al procesamiento que está en toda parte del mundo. Pero imagínense que esos IoTs están ahora conectados con 5G y están en todas partes de manera masiva para todas las operaciones que antes vimos que necesitábamos. Estamos hablando de que se espera del 2022 al 2025 4 billones de nuevas mentes. El concepto de mentes se habla de personas conectadas, personas pensantes conectadas en un momento determinado, new minds, personas conectadas con capacidad de colaborar. Por eso comenzamos a hablar de Noah Harari, por esa capacidad de colaboración que va a provocar, así como lo hizo de las demás especies que se escapó, así es que esperamos que el hombre escape de esta especie Homo sapiens para convertirse en el Homo evolutis o el Homo digitalis. Las ciudades robóticas que hablamos, estos son conceptos creativos. El gobierno japonés, utilizando automatización en la ciudad, ya tiene lo que se llama la ciudad cibernética, Cybernetic City, y ya comenzó a darle
un concepto de marca, cultura y país, se está vendiendo el proceso de la Cybernetic Cities. También el gobierno de Singapur está hablando de ciudades inteligentes, pero una segunda versión de ciudades inteligentes con servicios automatizados, hospitales, hoteles, etc. Las ciudades seguras, estamos hablando de una ciudad en Dubái que ya comenzó a crear ciudades que van a utilizar de manera masiva robots para garantizar la seguridad. Robots. Imagínense ustedes que en el 1900 nosotros en República Dominicana teníamos los tráficos, en 1950 cuando comenzaron a llegar los primeros vehículos, teníamos un tráfico que se paraba en una esquina por si dos vehículos cruzaban. Después en los 70 teníamos un tráfico que ya manejaban más. Hoy es imposible que una persona maneje los tráficos. Ya apelamos a los semáforos y en países desarrollados semáforos inteligentes. Pero imagínense que la seguridad esté manejada por robots, porque ya no se necesiten las personas pasando calor y trabajo en una esquina, pues ya eso se está hablando en Dubái. Estamos hablando de esta ciudad muy interesante que a mí me fascinó cuando la vi en Toronto. Es una ciudad en Quayside, se llama ese pedazo en Toronto, que Google asumió ese pedazo, hizo un acuerdo con la ciudad y planteó desarrollar allí una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente en el Bayside, frente al agua, frente al agua, frente a los docks. Y comenzó a desarrollar todos los requerimientos para este modelo de ciudad inteligente. Son ciudades en donde los servicios, como son diseñadas con la tecnología disponible y la que viene por compañías como Google, que está a la delantera, ciudades en donde los servicios se generan por debajo de manera eficiente, como si fueran, así como nosotros gestionamos hoy ya los alcantarillados, porque ya nadie se le ocurre hacer alcantarillados por arriba, ya las ciudades modernas tienen alcantarillados y sistemas. Pero imagínense ese sistema con esa misma idea, pero para todos los demás servicios que hablamos. Es una ciudad que lastimosamente Google anunció a raíz de esta pandemia que iba a detener esos trabajos. Vimos en la prensa que se abandona por el momento la idea de seguir desarrollando esta ciudad inteligente en Toronto. Así que aquí hay otro ejemplo que yo quise poner. Es una ciudad que se llama Oceanics. Oceanics City es una iniciativa de Naciones Unidas real de crear ciudades en los océanos, resolver el problema del 80% de toda la población mundial que se va a agrupar en las ciudades. ¿Y dónde más, sino mejor que en los océanos? Nosotros tenemos 2/3 de agua en el planeta. 2/3 de agua. La tierra es muy valiosa. ¿Dónde podemos producir asentamientos humanos de manera eficiente, con la tecnología adecuada? Pues en los océanos, obviamente cerca de otros asentamientos, pero de manera tecnológica, bueno, tiene el agua, la electricidad, los alimentos, el reciclaje, la basura, el transporte y obviamente preservando la vida, la biosfera, preservando la vida, el ecosistema, es una de las características que nos tiene preocupados a todos. Estas ciudades tienen el mismo concepto, tienen varios pisos, en donde debajo de esos asentamientos se producen los servicios de manera inteligente. Los servicios de desperdicio, los servicios de agua, los servicios de distribución, etc.
el mismo concepto. Encima tenemos el desarrollo de la producción alimenticia, tal y como lo hacíamos en la ciudad media, en esa ciudad. Ahora lo vamos a tener porque van a ser ciudades modulares que van a estar la cantidad de personas adecuadas, la cantidad controlada, porque vamos a poder reproducir ese patrón de manera infinita y la vamos a poder gestionar. Eso es lo que nos trae la tecnología. Aquí tenemos un salto más, porque estábamos en la parte probable, pero hay personas que hablan de la singularidad. Hasta este momento no hemos hablado propiamente de la singularidad, sino el momento justo antes de la singularidad. Porque cuando hablamos de singularidad, hablamos del paso máximo del hombre transformado en una simbiosis perfecta con la máquina. Y entonces yo me pregunto si una vez transformados, una vez salvada la limitación humana y biológica, ¿por qué vamos a necesitar todas esas influencias del ambiente, del aire, del exterior? Si nosotros estamos preservados con nuestro cerebro y tenemos máquinas, no tenemos una cantidad de necesidades, entonces, ¿por qué no pensar que podemos ser parte de una matriz, de un matrix, en donde estemos todos preservados viviendo, haciendo un poco referencia a una película muy interesante de Bruce Willis que se llamaba The Surrogates? The Surrogates hablaba de gente que se quedaba en la casa todo el día y salía con unos avatars, que eran unos robots parecidos, y actuaban en la calle, pero con una seguridad preservada porque se quedaban todo el tiempo en la casa. Y eso es lo que estamos planteando. Otros plantean que una vez conseguida todas las capacidades que tenemos en este planeta, podemos también sobrepasar nuestras capacidades y limitaciones planetarias, y entonces nos iríamos a una ciudad en el espacio y que nos abriría, porque acuérdense que la singularidad te da la capacidad tecnológica de hacer grandes cambios y de tener grandes descubrimientos. ¿Por qué no lograr sobrepasar las limitaciones físicas, el transporte, la velocidad, tiempo, espacio, gravedad, y lanzarnos a la conquista de la galaxia, en ciudades también? Y yo creo que hasta aquí es donde más se nos tiene permitido pensar. Más allá de ahí, entonces se convertiría en una novela de ciencia ficción. Yo creo que hasta ahora es lo más que podemos decir. No sé qué te ha parecido. Bueno, yo me imagino que todos hemos estado escuchándote con mucho interés, mucho entusiasmo. Nos has enseñado una posibilidad de un futuro que está a doblar de la esquina. Yo me imagino que dentro de los que están conectados en la plataforma de Facebook de la Fundación Eric Walter Marr estarán pensando en tres cosas. Bueno, falta mucho para eso. Eso es una. Otra es... Bueno, no tanto, porque mira, hay autores que hablan de que el ser humano y la capacidad humana está lista y preparada para prever proyecciones lineales. Sí, sí, pero no es que no creamos lo que estamos diciendo, es que la gente piensa, la gente cree que falta mucho para eso, que eso. Mira, eso, unos autores, entre ellos Ray Kurzweil, dice que es el 29, otros dicen que es el 40. Es decir, que nosotros estamos a 9 años de lograr probablemente esa singularidad o estar cerca de esa singularidad. La otra idea que debe pasar por la cabeza es eso por allá. Eso en los países que tienen dinero, eso no por aquí, por ahora, imagínate. Eso por allá, esos países, Japón, Singapur, Inglaterra, etc. Y el otro que son sueños, que a lo mejor eso no se da de esa manera. Resulta que lo que tú nos has mostrado es que hay una concatenación de hechos tecnológicos que se van materializando en corto tiempo y que van definiendo la realidad. Entonces, comenzar a pensar que
que eso no va a suceder. Puede ser que no sea lineal, como lo estamos viendo, porque quizás en los años 70, cuando veíamos la película, la serie de televisión, 1999, Base Lunar, ya en ese momento se supone que habían seres humanos viviendo en la Luna y no ha llegado todavía a eso, pero eso no significa que hemos dado salto como tú has demostrado. Fuimos demasiado optimistas. Claro. Pero vamos por ahí, no nos estamos equivocando mucho. La ley de Moore, que es una ley que pretende predecir el desarrollo de los microprocesadores, la ley de Moore ha sido bastante certera en el desarrollo de la capacidad de los microprocesadores. Tú hablabas del chip. En realidad, los microprocesadores es lo que nosotros estamos haciendo uso diario. En todas partes hay microprocesadores. Ya hay microprocesadores en las neveras, en las estufas. En toda la casa tenemos microprocesadores, en los ascensores, en elevadores, en todas partes. Y la capacidad de procesamiento que previó Moore se ha cumplido bastante certeramente, o sea, de manera certera. Yo tengo algunas observaciones, algunos comentarios. El primero es que vi una entrevista en estos días que se le hizo a Margaret Thatcher en 1982, cuando ella visitó Japón y comprobó el avance exponencial que había tenido Japón en términos de la tecnología, y se dio cuenta que habían ya en Japón en ese momento 3,000 y pico de robots que estaban fabricando vehículos, barcos, armamentos, fertilizantes. O sea, la industria se estaba transformando a la tecnología basada en robots. Y Inglaterra, ella se dio cuenta que se había quedado muy atrás. Y cuando ella llegó a Inglaterra, le preguntaron su opinión y dice, bueno, definitivamente nos han llevado a la delantera y están muy avanzados porque han invertido en tecnología, y para nosotros poder seguir conservando nuestra capacidad, nuestro estándar de vida, nuestro nivel, tenemos que invertir en tecnología. De manera que los países desarrollados no son porque invierten en investigación, lo son porque invierten en investigación y tecnología, no porque son ricos y por eso invierten en tecnología. Es al revés. Ellos invierten para poder transformar su realidad. Por eso son ricos. Sí, por eso llegan a ese ritmo y dan el salto. Nosotros siempre, como países subdesarrollados, vamos detrás. Somos consumidores de esa tecnología, somos incapaces muchas veces de producirla desde cero. Nuestro sistema no está familiarizado, sino que somos consumidores. Hago preguntas, por ejemplo. Se supone que los accidentes del ser humano son evitables. Si alguien se concentra en algo, difícilmente tiene un accidente, pero diariamente hay accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes de todo tipo, hasta que se te rompe un vaso. En un mundo conectado, en un mundo de la singularidad, los accidentes se reducirán prácticamente a un margen muy inferior. Mira, hay un tema muy interesante del cual yo también soy apasionado, que es el tema. Yo te pudiera decir de inicio, bueno, los accidentes se reducen a cero porque van a estar, todo el mundo va a estar conectado a un gran sistema que va a prever con inteligencia artificial todos los posibles outcomes, todos los posibles salidas o posibilidades de salidas de un sistema, y se va a poder prever. Pero hay un tema que yo soy también apasionado, que es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad es el símil de la vida real de los accidentes físicos. Si tú expones, si tú desarrollas todas estas capacidades tecnológicas y descansan sobre sistemas, también no podemos olvidar que personas inescrupulosas van a querer invadir para fines personales y malévolos, van a querer subvertir el orden, como toda la vida el hombre ha hecho. Subvertir el orden, y vienen los problemas de ciberseguridad. Supongamos que el hombre ya llegó a un nivel tal que ha podido escapar de la capacidad las limitantes biológicas, pues entonces ya va a estar más controlado esos deseos maléficos del hombre, y que ya cada vez van a ir reduciéndose más. Pero ahí viene la parte que
quizás no hablé mucho sobre Francis Fukuyama, que hablaba de una manera muy pesimista de la futurología y del proceso moderno, en donde hablaba que los sistemas, las diferencias entre poblaciones que van a diferentes niveles produce choques de culturas. Fukuyama hablaba de la obsolescencia de los modelos económicos y democráticos, y de manera muy pesimista hablaba de eso. Todo esto que estamos hablando es de manera optimista, ¿verdad? Porque no podemos dejar de lado las cosas que pudieran salir mal. Hay un miedo terrible. O sea, que pudiera haber hackers de la ciudad. Sí, eso depende de la capacidad de... O sea, que en un momento dado puede haber un tranque en el tránsito. Completamente. Exacto, que puede haber mucho peligro. Pero si el hombre logra evolucionar primero que el desarrollo de estos sistemas, porque hay una simbiosis entre el desarrollo tecnológico que se va a producir, que va a provocar la evolución del hombre, o la evolución del hombre que automáticamente va a producir sistemas como estos. Entonces no sabemos quién va primero, pero bueno, si esos sistemas se dan primero, entonces vamos a tener personas que todavía no han evolucionado, que van a estar de frente con malintenciones, etcétera. Y se puede dar al traste con todo esto. No podemos ser inocentes y pensar que no. Así que... la singularidad plantea en sí misma el momento de ruptura en el cual el hombre está por encima de la inteligencia artificial porque la programa, y va a llegar ese momento en que la inteligencia artificial ya va a ser autónoma completamente, de manera que va a tener capacidad de redefinir la realidad desde su propia óptica sin que intervenga necesariamente el ser humano. Eso es una incógnita que todavía no sabemos si son de los elementos más oscuros que tiene la singularidad. Con un terror manifestado, como Elon Musk, que habló, que es un científico, porque que es un entrepreneur, pero que ha sido líder en los desarrollos. Recientemente logró el hito de llevar sus cohetes con una nueva tecnología, que es la primera vez que una empresa comercial lleva hombres fuera del planeta, lo pone en órbita. Elon Musk es una persona que va a la vanguardia y él manifiesta temores con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Stephen Hawking, que otro pensador ya fallecido, tenía sus reservas en cuanto a la inteligencia artificial, porque ¿qué resulta? Que nosotros programemos la inteligencia artificial para ser eficientes y para hacer las cosas correctamente, y el elemento que dañe esa eficiencia sea el hombre. Si usted la programa, pues lo primero que va a querer la inteligencia artificial es eliminar el elemento que no está funcionando. Pero ya eso es otra otro de los elementos que quiero compartir contigo, inquietudes, es la vida del ser humano va a ir en aumento. Es decir, ahora mismo una persona de 80 años es una persona que puede vivir bien en comparación con generaciones anteriores, pero dentro de muy poco tiempo las personas van a vivir 150, 160, 170, 200 años si la tecnología se sigue aplicando en el desarrollo del control de las enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida. Eso va a traer consecuencias en el régimen de trabajo. O sea, si hoy en día se colapsan los sistemas de retiro a los 65 años, ¿qué pasa cuando el hombre ya viva 150, 160 años de manera natural? La economía, ¿cómo se va a afectar si ahora mismo los jóvenes hasta los 50 son los que tienen trabajo? De manera que también me preocuparía que el ser humano va a tener una obsolescencia programada, es decir, una muerte calculada y decirte, tú naciste tal día, pero la hora de tu muerte, según el sistema, va a ser tal. Así es, muchas novelas han tenido ese tema de que si la gente no muere, pues entonces hay que programar de su muerte por una cuestión de eficiencia. Es que el sistema no lo aguanta, el sistema no lo permite, y es suficiente. Ya mira, ya te cambiamos las piernas, ya te cambiamos el corazón, ya te cambiamos los oídos, pero mira, ya no podemos seguir invirtiendo en ti. Para el bien de la población es mejor que tú mueras. Esos son sistemas, son distopias o utopías o mundos distopianos. No sé si existe la palabra,
Pero, por ejemplo, hay una cosa interesante porque tú hablas de la salud. Nosotros estamos pasando por una crisis de salud, el COVID-19. Y decimos, pero mira, no tenemos todavía el desarrollo que pudo haber prevenido el COVID. O no nos pusimos en eso, porque hay gente que sostiene que pudo haberse previsto. Pero resulta que hoy como nunca, la colaboración flexible de la población científica del mundo ha aumentado de manera astronómica. Científicos de todo el mundo a raíz de esta pandemia han colaborado como nunca y han compartido información científica que nunca en la vida se había visto. Y eso hay artículos que recogen esa capacidad, ese hecho positivo de esta pandemia. Y lo que va a ser una enseñanza. Pero al final también entraríamos en temas filosóficos y de fe. O sea, al final, cuando el ser humano sea un compendio de piezas artificiales y sistemas tecnológicos dentro de su propio organismo, ¿dónde queda lo que llamamos el ser humano? El ser humano creado, que tienen fe, a imagen y semejanza de Dios, que fue creado, como dice la Biblia, de la mujer de la costilla, etcétera, que sabemos que son interpretaciones, pero de eso se trata. El ser humano tiene una forma que nos vino desde su origen. Ya ese va a ser otro ser humano. ¿Qué va a ser el ser humano? Va a ser el cerebro solamente. Va a ser el conjunto de la cibernético con lo natural, con lo biológico. O sea que la definición de ser humano también va a entrar en una crisis. Bueno, y por último, como consecuencia de ese cambio, hay miles de conceptos que van a tener que revisarse. Van a tener que revisarse los conceptos morales, los conceptos éticos, los conceptos teológicos y muchas cosas. Pero vamos a ver cómo surgen, cómo pasa todo esto, porque son como todos los diálogos filosóficos, mucha parte de esta es suposición, son especulaciones y eso. Y a mí me parece que el abismo, la separación entre los países que han invertido en tecnología y que se basan en el desarrollo tecnológico de avanzada, de punta, nos llevan ahora a sí mismo, como la ley de Moore, una curva muy larga, muy grande en separación de los procesos. Por ejemplo, en 1965, la ciudad de Santo Domingo fue producto de una guerra civil donde los dominicanos de la zona constitucionalista se enfrentaron al ejército de los Estados Unidos. Y esa guerra fue tradicional en el sentido de que los dominicanos pudieron pelear ahí con armamentos conocidos, rifles, escopetas, revólveres, pistolas, armas de guerra tradicionales y tácticas humanas. Pero ya hoy en día yo pienso que una situación similar a la que se dio en el 65, es muy difícil que un país como la República Dominicana sueñe con tener un enfrentamiento de ese tipo, porque los niveles tecnológicos nuestros ya están muy lejos de los niveles tecnológicos de defensa de esas naciones. Entonces también hay un abismo enorme. Pero las grandes potencias están preparando desde ya sus ejércitos cibernéticos. Corea del Norte, Irán, Rusia, China, que son tradicionales enemigos o contraposiciones de lo que nosotros conocemos de este lado del mundo y los Estados Unidos, tienen ya, incluso los Estados Unidos también, ejércitos de cibersoldados cuya función es sentarse en un escritorio, hacer la guerra, pero de manera virtual, de manera cibernética. Ya las guerras con drones, los drones se manejan en una base en Texas. Los drones que hacen operaciones en Medio Oriente están manejados desde una base en Nevada, por ejemplo. Y esa es la característica de la guerra. Pero obviamente la guerra sigue en unas zonas del mundo, sigue muy tradicional, con hombres muriendo, bombas y todo, y en otra parte del mundo de manera cibernética, donde no mueren personas, pero mueren reputaciones, mueren instituciones, meten presos, es decir, miles de cosas. Pero ya esa guerra que tú mencionas, es interesante decir que tú no has visto nunca dos democracias en guerra.
Yo creo que no hay un caso de dos democracias en guerra tradicional ni declarándose la guerra una a otra. Eso es muy, muy representativo de lo que son los sistemas. Y, La guerra. y por último, Luis, porque ya no podemos abusar de los amables internautas, es que a pesar de que hay mucha fe en la tecnología y de que sabemos el valor que tiene ella para la vida diaria y para el mejoramiento de la calidad de los seres humanos, no es algo que es lineal. El futuro no es lineal. El futuro tiene muchas aristas y muchas rutas desconocidas. Y te pregunto, hay tres elementos que el futuro y la tecnología no creo que lo tengan previsto. Una es la aleatoriedad de las cosas, de las decisiones. La imaginación que tiene el ser humano, que no necesariamente las máquinas pueden tenerlo, porque el ser humano puede pensar con imaginaciones no programadas, sino desde otro origen también. Y el elemento sentimiento, que es parte de la convivencia humana y que es lo que nos afecta a nosotros. Y creemos que la tecnología va a ir reduciendo el sentimiento y lo va a llevar a un punto de decirnos que el sentimiento es cosa del pasado, obsoleta y que es dañina para la eficiencia, porque no van a comparar con las máquinas en cuanto a la eficiencia. Puede ser, pero cuando yo hablaba de Yuval Noah Harari es un reduccionista, no cree en Dios y reduce el hombre a una máquina biológica, química, que tuvo la oportunidad de evolucionar. Pero los detractores o los que contradicen a Yuval Noah Harari dicen que el hombre no es una máquina, simplemente una máquina biológica. Y precisamente el argumento que sostienen es el arte y los sentimientos y esa capacidad que no se explica en ninguna parte, que no ha podido una máquina imitar o generar de manera espontánea. Que lo pueda hacer, puede ser, pero viene ahí el elemento teológico que mucha gente han preguntado en el chat, ¿dónde entra Dios en esto? ¿Cómo podemos manejar la maldad del ser humano? Como nos decía nuestro amigo Eric Michelin, nos decía, para hacer todo esto hay que eliminar la maldad y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero el hombre es uno y con todas sus unicidades. El hombre es quien es y para cada situación va a venir una respuesta a eso. Y no podemos decir que para desarrollar vamos a obviar la maldad, vamos a obviar la mala intención o vamos a obviar a Dios. Cualquiera que sea el concepto que tengamos de él. Yo pienso que eso se va a mantener como característica inherente del hombre y lo que vamos a hacer es evolucionar esos conceptos como hemos estado haciendo durante toda una vida. Hemos evolucionado un concepto y mucha gente teológicamente como Santo Tomás podrá decir, Tomás de Aquino, decir, bueno, lo que estamos haciendo es entendiendo bien al hombre, entendiendo bien a Dios, porque hasta ahora no lo entendíamos bien. Dios es único, incambiable, pero ahora es que lo estamos entendiendo con nuestra capacidad limitada. Pero no nos queremos meter en ese tema teológico que tiene demasiadas aristas. Luis, pues en esa ciudad de la singularidad, yo creo que los seres humanos no nos van a dar licencia de tránsito, porque van a ser los autos, van a ser totalmente autónomos, porque vamos a hacer vamos a confundir el sistema y vamos a crear entonces una pieza errática dentro de todo el engranaje. Tampoco nosotros podríamos tener ahí controles en cuanto a administración de la ciudad. O sea, usted no puede estar haciendo edificios ilegales porque va a haber una especie de drones que te va a identificar e inmediatamente te van a poder destruir esas construcciones ilegales en un momento determinado, si es así como estamos hablando. Y también va a haber la identidad de todo, la identidad de todos los pasos que dé el ser humano, hasta de los desechos. Esa basura que tiraste ahí, van a coger el papelito y con la tecnología van a identificar que esa huella es tuya y te van a poner tu multa. Sí. Bueno, Luis, pienso que si seguimos no acabamos nunca. Es una conversación eterna.
Así que yo te doy las gracias, José Enrique, y de nuevo a la Fundación Eric Walter Palm, porque es una fundación que está haciendo historia, porque está trayendo los temas que la gente debe conversar, debe hablar. Recuerdo los seminarios que ha hecho con temas de mucho interés, de mucha pertinencia en esta sociedad. O sea que la verdad que me siento muy honrado que me haya invitado, que hayamos tenido la oportunidad de compartir todo eso que hablamos tú y yo cuando nos bebemos una copa de vino, compartirlo con todos los demás. Bueno, muchas gracias, Luis, pues muy agradecidos, muy complacidos. Nos deja con muchísimas preguntas incógnitas porque de eso se trata precisamente. Nos deja singulares. En este momento nos deja singulares a nosotros. Y agradecer a todos los que nos han acompañado, que se mantengan siempre relacionados con las actividades que hacemos en la Fundación, de nuestro ciclo Diálogos Transversales, que esperemos seguir desarrollando durante las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de la noche. Buenas noches.